Cubo Radio Podcast es un medio digital dedicado a producir contenido útil y positivo para públicos diversos. Ayúdanos reaccionando, compartiendo con tus amigos y dejando tu opinión en un comentario. ¡Comenzamos! Así es, damos inicio a una edición más de Perfiles 360. Estamos en vivo a través de la señal de Cubo Radio Podcast y eso nos alegra mucho, y es porque cada semana nosotros procuramos tener a una personalidad que deja huella tanto dentro de nuestro país como también afuera de nuestras fronteras. Y hoy es el caso, y hoy es el turno de William Ortiz. ¿Qué tal, William? Un gusto saludarle, ¿cómo está? Bien, un gusto estar aquí y gracias por la invitación. Ok, bueno, esto va a ser una plática así, tranquila, amena. Claro. Aquí no ha pasado nada, William, ¿todo bien? Muy bien, Lo siento algo nervioso. No, todo bien. Todo bien. Bueno, William, quiero agradecer a todos los que están conectados a través del TikTok Live. Es una de nuestras redes, nos encuentra como Cubo Radio Podcast, pero también a todos los que están viéndonos a través de nuestra página de Facebook, a través de nuestro canal en YouTube o nuestra cuenta de Spotify. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes es que esta comunidad va creciendo poco a poco, y sin lugar a duda, cada invitado, cada podcast con los profesionales, yo sé que les deja por ahí algo útil y algo positivo para sus vidas. Bueno, quiero agradecer también a nuestros patrocinadores, la Café Food and Drinks, su lugar de encuentro aquí en Santa Ana, desayunos, almuerzos, cenas de la comida y de la cocina típica tradicional salvadoreña, atendido por la chef Carla Ruiz, la chef Carlita. Así que vengan y visiten la Café todos los días desde las 7 de la mañana. Están listos todo el equipo para servirle y atenderle con un menú delicioso. Y también gracias a Expresa Cargo, la empresa que se encarga de hacer sus compras en Estados Unidos en aplicaciones como Amazon, eBay, AliExpress, o en almacenes como Ross, Burlington, Target, en aplicaciones también como Shein. Así que usted les escribe a los de Expresa Cargo y ellos sin lugar a duda le van a traer sus productos hasta la puerta de su casa. Es increíble, y usted no me lo va a creer, pero hay una cantidad de productos, una infinidad de productos que son mucho más económicos en Estados Unidos que aquí en El Salvador. Ingrese a las aplicaciones y usted se va a dar cuenta, y pídalo a través de Expresa Cargo. Bueno, William, de verdad que es un gusto conocerlo a través de este podcast. Para nosotros es muy importante sentarnos con personas que sin duda alguna están dejando huella y dejan con sus acciones, con su trabajo, dejan una huella positiva. En el caso de acá de Santa Ana, que para mí es muy importante, pero también para el país entero. Sí. ¿Cómo se llega a ser director de una fundación de arte, de música, William? Bueno, es un proceso tedioso. Justo hoy un compañero de universidad me estaba comentando que quería poner una fundación, sí, y yo le estaba explicando cómo es el trámite y todo esto. No es tan fácil. Para decirte algo, en el país solo existen 2 o 3 fundaciones que se dedican a las artes. Ok. De allí las demás tienen que ver con labor social, por supuesto, también, pero específicamente dedicadas a las artes, sí, 2 o 3. Aquí una en San Miguel, otra okay, acá y otra creo que en San Salvador. Okay. Entonces, no es tan fácil hacer una fundación. Ahí necesita mucho trámites, necesita también tener papeles en regla, se necesita tener muchos requisitos y cumplirlos, pero nosotros lo logramos ahí por el 2015. Nosotros al inicio hicimos una escuela de Bellas Artes, le pusimos Escuela de Bellas Artes, pero resulta que como tal la Escuela de Bellas Artes solo existe en las universidades. Entonces, porque no hay todavía algo legal que haga que vos podés abrir una escuela de artes. Okay. Le llaman academia, le llaman talleres, cursos, etcétera, pero no como escuela. Entonces, bueno, nosotros tenemos la visión de un día llegar a convertirnos en escuela de Bellas Artes, así como hemos estado haciendo clases y todo lo demás. Pero nosotros vimos que hacíamos mucha labor social. Desde el inicio empezamos nosotros a hacer mucha labor social con niños y jóvenes, a dar clases gratis. Si alguien llegaba y necesitaba ayuda, nosotros le tendíamos la mano. Y entonces vimos que nosotros nos parecíamos más a una fundación sin fines de lucro. Entonces, con la diferencia que no teníamos sponsors. Okay. Pero sí nosotros con mi hermano soportábamos esto. Nosotros éramos los sponsors. Sí. Entonces lo que hacíamos es becábamos a los niños, pero no recibíamos ingresos por ellos, sino que nosotros les damos clases gratis. Okay. Entonces empezamos a hacer esto durante unos 4 o 5 años.
Y después dijimos, bueno, mejor convertámonos en fundación, porque realmente es lo que hacemos. Entonces empezamos a hacer los trámites y a partir del 2015 somos Fundación Bellas Artes. Wow. Y después con esa figura ya empezamos a hacer proyectos, ya con cooperación internacional y empezamos a hacer otro tipo de labores que se hace con una fundación. Claro. No solamente la parte formativa, pero sin embargo dentro de la fundación existe esta escuela de música también y de danza que funciona como tal, como una escuela. Claro, bueno, no, es increíble el trabajo. 2015, no me imaginé que fuera Sí. tanto tiempo. 2010 empezamos y 2015 se hizo la fundación. Ya llevamos 13 años, por 14 años vamos ahorita. Ahora, para las fundaciones, ¿es necesario un grupo de personas o Sí. se necesitan nada más dos? Así como arrancaron con su hermano. Bueno, los fundadores pueden ser 1, 2, 3, 4, los fundadores. Sí. Pero se necesita por ejemplo, se necesita una junta directiva. Ujú. Entonces la junta directiva tiene un mínimo, por lo menos debe haber un presidente, debe haber un secretario y debe haber también un tesorero. Ujú. Eso es lo mínimo que debe haber en Ok. la junta directiva. Ujú. Y además de esto pueden haber otros grupos en donde está otra junta que se le llama, creo que Asamblea General, se le Ujú. llama, y donde pueden existir otros colaboradores o otros patrocinadores también que pueden pertenecer a eso. Pero lo mínimo es fundadores, ya sea puede ser 1 ¿Uno? y 3 de la junta directiva. Ah, Con eso ya se puede empezar. perfecto. Sí. Bueno, pero me dice que igual cuando empezaron ustedes prácticamente ya caminaban como una Sí. fundación. Sí, o sea, nosotros con esto de la música comenzamos desde pequeños con mi hermano, o sea, a experimentar y todo eso. Lo que pasa que en este tiempo, estamos hablando entre los 80 y los 90, El Salvador estaba pasando por la guerra, obviamente, y entonces muchas cosas del arte no eran tan bien valoradas. Ujú. Es más, a uno le decían en su casa, del arte no se vive. Claro. Incluso los mismos maestros nuestros nos decían, en El Salvador el músico se muere de hambre. Incluso había cierta música, que igual es arte, Sí. que estaba prohibida Sí, en tiempos de la entonces, guerra. ajá, había muchas cosas de que como que no cuadraban. Sí. Y hablando de escuelas de música formativas y todo esto, en Santa Ana, pocas. Solo la alcaldía existía. Por allí estaban otras No instituciones había, que no había la empezaban. Casa de la Cultura. Sí estaba la ¿Qué Casa era de la Cultura. alcaldía? No, es diferente. Ah, La Casa de la Cultura es diferente. Ok. También estaba el Centro de Artes, pero empezaban a hacer sus labores en esto de la formación, no muchos los conocían. Ujú. Y entonces si uno quería clase gratuita tenía que ir ya sea a la Casa de la Cultura o ir a la alcaldía. Sí. Pero era un proceso tedioso porque uno iba a la alcaldía y de repente habían 30 alumnos y lo ponían a leer a uno el Hilarión Eslava ahí y hasta que pasara la lección 30 le iban a dar un instrumento. Eso eran 2 meses, 3 meses, depende de la habilidad de cada quien. Entonces no era algo como yo me inscribo en guitarra o yo me inscribo en piano o yo me inscribo en canto y me van a enseñar algo puntual sobre el instrumento o sobre lo que yo quiero. No era tan así. Entonces nosotros, bueno, en eso empezamos. Ujú. Tuvimos que pagar algunos maestros de San Salvador que nos vinieran a dar clases personalizadas acá. Entonces todo este esfuerzo hizo que nosotros fuéramos adquiriendo ciertos conocimientos, Ujú. a tal grado que de repente nosotros éramos ya los que empezamos a dar clases, Claro. sin pensar que nosotros un día íbamos a poner una fundación, íbamos a poner una escuela también, Claro. sino que nosotros eso es lo que nos apasiona, nos gusta. A mí me gustaba el piano, a mi hermano el violín, pero agarramos rumbos universitarios. Ujú. Yo empecé mi carrera, mi hermano también, cada quien en lo suyo, y como el primero o segundo año de carrera, cae la oportunidad de dar clases Ujú. en una escuela que recién abría. En De Santa Ana. música. De música. Ok, antes Sí. de que lleguemos ahí, 100% santaneco. Sí, 100% Santana, los dos. Los dos, Sí. perfecto. Sí. ¿Dónde fue su primaria? ¿Dónde cruzaron? Eh, Bueno, ¿cuántos se llevan con su hermano? Nos primero? llevamos 1 año y medio, es poco. Ah, o sea, Sí, que es poco. poco O sea, crecimos juntos, todos lo hemos hecho bastante juntos. Claro. Hasta 2019 nos hemos separado laboralmente. Ajá. Digamos que él está en San Salvador ahora y Sí. yo en Santa Ana. Pero Pero, ahí casi pero todo de ahí lo han hecho casi juntos. todo lo hemos hecho No, juntos. y eso es nice. Yo igual Sí. crecí con mi hermano juntos y ya más o menos ahí le voy a contar en Sí. la plática, Ujú. pero crecimos juntos y eso es genial. O sea, es, Sí, es sí. un vínculo con mi hermano. Yo tengo 2 hermanas más, Ujú. pero un vínculo con mi hermano. Con el más cercano. Sí, Sí. ¿no? Un vínculo con mi hermano que es increíble. Ahora, Ujú. y entonces, ¿dónde fue la primaria? O sea, nosotros anduvimos en varios centros educativos. ¿Cuáles? Por ejemplo, empezamos en el Federico Vides, Ujú. era un kinder. Ahí empezamos. Luego yo, por ejemplo, voy a contar mi experiencia porque Sí. mi hermano estuvo en otros, Ok. pero digamos en mi caso, después fui a uno que se llamaba Reverendo Juan Bueno, Ujú. se llamaba.
Hice solo un año ahí. Y resulta Pero que... siempre existe, siempre, ¿verdad? Sí existe todavía, existe. Después resulta que en ese colegio me cambiaron, yo entré y como yo ya sabía leer, escribir y sumar y restar, porque mi mamá nos había enseñado, entonces yo llegué a kinder, pero yo ya sabía hacer esas cosas. Entonces me pasaron a primero y yo cursé primero. Pero resulta que es como mi papá decía, no, qué raro, o sea, que lo pasaron a primero, quizás no ha de servir ese colegio, mejor pasemos a la otra. Sí. Entonces me fui al Bautista. Colegio Bautista. Al Colegio Bautista, sí. Y mi papá decidió que repitiera ese año. Así que yo volví a repetir primer grado, ¿sí? Porque él decía, no, estás muy bien preparado allá. ¿Quién es mayor? Mi hermano. Ah, ok. Sí, entonces, bueno, pero mi hermano siempre me llevaba un año adelante. Sí, porque un año y medio, entonces era como... ¿Y cuando repitió? No, siempre quedamos. Siempre quedaron un año. Sí, siempre. Entonces, bueno, en ese proceso hice 3 años, no, 3 años en el Bautista. Después me pasé a otro colegio, que es la ECO. Hice como 4 años ahí, hasta octavo hice ahí. Luego me regresé al Bautista y salí del Bautista. Entonces... De bachillerato del Bautista. Del Bautista, sí. Entonces, ahí anduvimos en diferentes centros educativos. Hubo, por lo que intuyo, bueno, por lo que me doy cuenta, hubo una enseñanza cristiana también, evangélica cristiana dentro de esta institución. Sí, exacto, porque son colegios que su línea es cristiana. Sí, exacto. Claro. Entonces, allí tocábamos en los devocionales y todo lo mismo. No, siempre. Y es que eso quiero apuntar. Que dentro de la música cristiana hay una riqueza musical muy distinta a la católica. Sí. Es muy distinta. Yo no sé qué es lo que le pasa a los músicos católicos o qué tecla falta tocar en la música católica, pero dentro de la música cristiana evangélica siento que ha habido una evolución o una permisidad un poquito mayor. Me he dado cuenta que en estos últimos años ya hay un equilibrio. No, más o menos, ahora, no tanto, más o ahora menos. digamos que ya hay más en las parroquias, hay grupos. Ya se formaron grupos con jóvenes y hay buenos músicos también entonces ya como que se empieza eso a ver que tiene importancia y a dárselo a los jóvenes. Lo que pasaba antes tal vez era que todo era más litúrgico y todo era como más cuadrado. No había tanta libertad. En cambio, por el otro lado, diversidad de géneros, diversidad de cantantes, de todo un poco. Entonces a tal grado de que uno podría elegir lo que uno quisiera, el ritmo que uno quisiera. Claro, ¿hay en la familia Ortiz vena artística? Bueno, para nosotros el gen musical lo tiene el abuelo. Porque el abuelo parte de mamá. ¿Que Pineda, sería Pineda, sí. Porque resulta que el abuelo era un músico autodidacta. Él vivía toda su vida, vivió en la costa, justo en la orilla del mar. Ahí tenía su rancho y todo. Pero él siempre hacía labor artístico y labor educador también, a tal grado que hay un centro escolar que se llama como él, en Garita Palmera. Y él no tiene carrera universitaria, nada de eso, pero sí tiene el gen musical, porque él tocaba vihuela, tocaba violín, tocaba concertina, tocaba guitarra, trompeta, de todo. Él hizo hasta su banda en el centro educativo donde estaba. Y resulta que también lo de enseñar. Él veía que los niños andaban ahí en la calle corriendo y todo, y vengan niños, les voy a enseñar a leer. Y les enseñaba. Y después esos niños que tenían su grupo de las tardes, digamos, podían leer mejor que los del centro educativo cercano. Entonces, no sé quién vio eso y habló con el Ministerio de Educación, hicieron como un trato que él estuviera siempre dando clases, le dieron pizarras, le dieron plumones, le dieron material didáctico, y él entonces tenía ya su grupo que estaba ya avalado, nada más que se iban a inscribir al otro centro educativo. Entonces fue algo muy bonito porque ya cuando él murió ya había dejado una banda de guerra, ya había dejó legado. Sí, dejó un legado a tal grado que ahí está el centro educativo que le pusieron como su nombre. Entonces las dos cosas, ya sea la música y el de dar clases, es como que él nos lo transmitió. Claro. Porque nosotros, bueno, yo no tenía pensado dar clases. Yo agarré mi carrera y mi carrera era ingeniería industrial. O sea, nada que ver con la música ni con dar clases. Claro. Entonces, pero ese primer año de universidad empezamos a ver que dar clases se nos daba a mi hermano y a mí. Mi hermano fue primero
y después él me metió a mí en esa escuela de música que habían recién abierto y como Sí. se nos daba los instrumentos, Sí, sí, sí. empezamos a enseñar y empezamos a ver que se nos daba esto de explicarle a alguien cómo es la cosa y entonces empezamos a hacer carrera en dar clases. Claro. Pero para mientras seguíamos nuestra La carrera Sí, universitaria. claro. Ahora bien, ¿a qué edades que empiezan a descubrir o quién les ayuda a descubrir de que ustedes traen para la música, les gusta un instrumento o el canto? Ahí la clave creo que son los padres, porque mis papás siempre, a pesar de que ellos tenían muchas carencias económicas, siempre nos propiciaron cosas para que nosotros desarrolláramos el talento. Los talentos. Entonces, claro. por ejemplo, nosotros inicialmente empezamos con cacerolas y con unos libros gruesos que tenía él Sí, sí, para sí. estudio y nosotros empezamos a hacer tambores y todo, a hacer percusión. Habían unas grabadoras que había que ponerle un cassette y todo y nosotros ahí nos poníamos a grabar, a cantar y Se todo grababa. y nos grabábamos. Y Arruinaban eso- los cassettes. Sí, arruinábamos los cassettes de estudio de él. Entonces, porque eso es lo que había a disposición. Pues sí. Y es como, bueno, ustedes ya lo grabaron, vaya, tomen. Ok. Y nosotros seguíamos grabando ahí. Entonces empezamos a ver, ¿Guardan esos cassettes? ¿Guardan Pues, alguno? quizás más de alguno, pero resulta que se fueron perdiendo porque algunos lo regalaron a algunos tíos y todo Sí, y sí. se perdieron. Ok. Pero digamos que nos recordamos que eso fue como los primeros pininos de hacer algo musical, la percusión y todo esto. Y después mi papá veía, digamos, que alguien andaba vendiendo unas armónicas. Ok, entonces le voy a comprar unas armónicas. Y ya nos compraron las armónicas, ya andamos haciendo ruido ahí con las armónicas. Claro. Y luego más adelante un tecladito como de juguete, pero así, un tecladito ya para hacer melodías y todo lo demás. Sí. Y nosotros, con oído, sacando melodías. Eso. O sea, el gen musical ya estaba ahí, pero empezamos a desarrollarlo. ¿A qué edad fue más o menos? Eso era, estamos hablando de 7 años, 8 años, algo así. 8 ustedes, 9 su hermano, 9 y medio 10 su hermano. Sí, allí. Entonces, se dieron cuenta ellos que realmente sacamos melodías, que era algo que no suelen hacer los demás niños de esa edad, sino Claro. que solo tocan el piano, pero sacar melodías y pegarle ahí al oído a las melodías que nosotros nos conocíamos. Entonces ellos hablaron con una tía de Estados Unidos y nos ya mandaron un tecladito más formal. Todavía mini tecla y todo, pero un poquito más grande. Y ahí nosotros empezamos con un libro. A ver, bueno, aquí están los acordes. Este do dice do mi sol. Ok, probemos. Este es el acorde. Así, con mi hermano. Solitos. Solos, con un libro. Wow. Entonces, eso nos dio como que descubrir que en realidad eso era algo que teníamos nosotros y que lo podíamos desarrollar. Ahí vino mi papá y ya empezó a contratar maestros para que ya nos enseñaran formalmente, porque ellos no son músicos, mis papás no son músicos. Y ya vinieron de San Salvador durante 2 años, unos músicos, una pareja de músicos, a que les debemos todo lo que nos enseñó en cuanto a la teoría musical, solfeo rítmico, melódico y todo esto. Llevamos hasta materias con ellos, o sea, formalmente. ¿Quiénes son? Se llama Luis Ramírez y Carolina Ramírez. Están en la Sinfónica, son músicos de la Sinfónica. De la Sinfónica Nacional. Nacional, exacto. Okay. Entonces, aún ellos, ellos de vez en cuando nos vemos ahí y ellos saben de que tienen una parte muy fundamental en la enseñanza que nosotros tuvimos. Claro. Luego habían otros muchachos que también habían ido a otras academias formales que también nos empezaron a dar clases de otras cosas como descifrados, de los acordes y todo, arpegios en el piano y todo eso. Y empezamos nosotros ya a desarrollarlo hasta el punto que después ya nos dijeron, bueno, ya estudiaron todo lo de la música. Ahora ya les toca seguir por su cuenta. Ustedes, claro. Sí, porque estuvimos 2 años acá y fuimos 2 años a San Salvador. Todos los fines de semana. ¿A dónde ellos? A donde ellos. Ellos tenían una escuela, sí. Ah. Todavía creo que está la escuela, se llama Concertante. Y entonces nosotros fuimos 2 años más allá. 2 años aquí. Todos los sábados. Todos los sábados. Íbamos desde las 8 de la mañana hasta la 1. Okay. De corrido. Y ustedes encantados. Nosotros encantados, lo nuestro. Pero ahí tal es el que empezamos 30 chicos y chicas y terminamos 5. Sí, eso pasa. Entonces, 5 terminamos todo, pero esos 5 ya nos quedamos acá luego, hicimos un grupo orquestal pequeñito, empezamos a hacer arreglos y todo, y empezamos a desarrollar todo eso. En todo esto todavía nuestra idea de poner una escuela no era, porque en todo eso estamos hablando llegando a los 17, 18 años. Entonces ya cuando llegamos a la universidad, fue que apareció la oportunidad así de la nada, porque es como
abrieron una escuela aquí en Santa Ana de música nueva, pero les faltaban maestros. Venían algunos maestros de San Salvador, pero era como un poco complicado. Y nuestros maestros de San Salvador les dijeron, ahí están nuestros alumnos, pueden agarrarlos a ellos. Nos llamaron, nos hicieron unas pruebas y va a dar clases. Y empezamos a dar clases. Yo estuve como 7 años ahí dando clases. Luego pasamos al Centro de Artes, dimos clases ahí también. Perdón, suspendimos la carrera en la universidad. No, La continuamos. no, sí, trabajando y estudiando, porque era una meta personal. No, Ya por era favor. un poco difícil, ya el cuarto o quinto año, porque nosotros ya empezamos a trabajar. Yo después trabajé en un colegio de educación musical también. Ya tenía varios trabajos que me daban dinero. Entonces era como, yo me di cuenta, bueno, y aquel paradigma de que el músico se muere de hambre, ¿dónde está? Ajá, Cabal. porque lo que yo veo es que se nos dio estas oportunidades y fuimos como cogiendo otros trabajos. Obviamente era pesado, había que estudiar lo de la carrera y al mismo tiempo estar trabajando, o sea, preparar clase y todo lo demás. Sí. No era tampoco fácil, pero se nos estaba dando. Yo creo que paralelamente de hacer como el análisis de cuando mencionan esto, porque se ha dicho muchas veces que el músico se muere de hambre. Sí, Pero aún muy ahora, Sí, todavía. sí, no, claro, sí, Sí. pero muy probablemente es aquel paralelismo entre aquel músico que se dedica a su grupo, a su orquesta, pero que no hace ninguna actividad extra, ¿verdad? O que ocupa mal los tiempos que la música le ofrece para con su grupo, y se dedica a vicios y se dedica a cualquier otro tipo de actividades, malgasta sus recursos. Entonces, por ahí sí, claro que obviamente un músico en otro país es mucho más valorado, mucho mejor pagado que en el nuestro, ¿verdad? Sí. Pero tampoco quiere decir de que no se pueda, pueda vivir de la música, y ejemplos claros está como el de ustedes. Sí. Bueno, quiero agradecer a los que están conectados con nosotros a través del TikTok Live. De igual manera, muchísimas gracias a los que nos ven a través de nuestra página de Facebook, en el canal de YouTube o en la cuenta de Spotify. Estamos hablando con William Ortiz. Él es director y fundador de la Fundación Bellas Artes. Eso es aquí en Santa Ana. Y si no escuchó lo que acabamos de hablar en los anteriores 25 minutos, ya imagínense, increíble, pues yo le sugiero que retroceda toda la entrevista y vuelva a escuchar, porque esto está realmente increíble, escuchar una historia de superación en la música, y que además están dejando un legado junto a su hermano. Bueno, entonces viene y crea la Fundación Bellas Artes. Sí, bueno, todavía no. Estamos dando clases en las carreras y todo. Y de repente salió otra oportunidad de ir al Centro de Artes. Mi hermano lo invitaron a que fuera primero a dar clases. Después vieron su trabajo, lo pusieron de director del Centro de Artes. Y entonces ya en eso, ya me jaló a mí también. Ya fui a dar otras cátedras ahí. No necesariamente música. Daba música en un lugar, en Unimusic. Y daba, en el Centro de Arte, daba clases de artes plásticas. San Salvador. No, aquí. Aquí, okay. Sí. Entonces, todavía está la escuela por ahí, en Unimusic, tienen su escuela de música. Entonces, pero en ese transcurso es de que dijimos, ¿y por qué no hacemos una escuela donde reúna todo? Donde haya danza, donde haya pintura, donde haya música. Entonces nos aliamos ahí con otros maestros y pusimos la escuela de Bellas Artes. Y nos aventuramos, allí démosle. Y nos fue bien. El primer año ya hicimos obras, ya hicimos un montón de cosas, porque ya nosotros tenemos ciertos conocimientos musicales y de cómo hacer espectáculos también. O sea, ya habíamos tenido previamente a esto, en los otros lugares, oportunidad de hacer espectáculos y nos fue bien. Sí, por primera vez se llenó el Teatro de Santa Ana con artistas nacionales, que eso no pasaba desde antes. Hace mucho. Sí, desde hace mucho, porque hubo un periodo donde se destruyó el teatro y lo ocuparon hasta de cine, y después hubo un proceso de recuperación en donde empezaron a restaurarlo, pero cuando ya estaba nuevito, no se le permitía todavía al artista santaneco ir al teatro, porque había que cuidarlo. Claro. Entonces, en ese proceso estábamos nosotros fuimos el primer grupo orquestal, éramos un quinteto que fuimos a tocar ahí por primera vez, y después de eso se empezó a abrir un poco más
y después hicimos algunas obras ahí, y ya después, bueno, ahora varias agrupaciones santanecas tienen acceso al teatro. Y esto gracias a que mucha gente abrió esa brecha, como en el caso de nosotros, que fuimos como los primeros pioneros en hacer un espectáculo. Llegaron 15 personas, le caben 700, 650, algo así. Pero ya a nuestros espectáculos más grandes, donde ya iban involucrados todas las cátedras, música, ballet y todo esto, ya se llenó el teatro. Y eso dio como, ok, entonces aquí hay algo, hay algo diferente. Bueno, nos independizamos y entonces empezamos a hacer también obras nuestras. Y también se nos llenaba el teatro y todo. Entonces ya empezamos a hacer nuestras propias obras, nuestros propios recitales, y ya en nuestra escuela. A los 5 años, al 2015, hicimos la fundación, ya con el diario oficial y todo lo demás, y hasta ahora seguimos como Fundación Bellas Artes. O sea, ya no nos conoce como la Escuela de Bellas Artes, sino como Fundación Bellas Artes. Sí. A estas alturas del camino, ¿qué dicen sus papás? No, ellos siempre han estado orgullosos. Yo creo que ellos ya están acostumbrados. Porque ellos desde pequeños nos vieron el talento, tanto para el dibujo, con las artes plásticas, o como también para el canto y para también la música, que para ellos era normal, es como, sí, eso hacen mis hijos. Entonces, todo el mundo diciendo, que sus hijos aquí, que sus hijos, y mis papás, sí, ellos hacen eso. Se convirtió en la normalidad. Sí, es normal para ellos lo que hacemos. Estamos viendo ahí, solo del año 2023, la memoria de labores. Hemos hecho un montón de cosas con la fundación, tanto talleres como también recitales, tanto aquí en San Salvador. Entonces, y uno de repente no se puede imaginar que pudiera haber hecho todo eso en un año. Uno piensa que eso se puede hacer en 5 años. Pero son tantas actividades que se han hecho. En todos los parques de acá hemos hecho talleres de pintura, de escultura, también hemos hecho recitales de danza o de música. Y eso es algo bonito de lo que nosotros están vivimos. dedicados al 100% a la fundación. Sí, o sea, no al 100% porque igual como estábamos hablando al principio, tampoco nos podemos ir solo por un lado, sino que nosotros tenemos varias fuentes, digamos, de trabajo, en donde también recibimos ciertos ingresos. Entonces es como tenemos otros proyectos. Yo, por ejemplo, doy clases en la universidad, doy clases de matemáticas. Entonces, ese es otro proyecto que tengo, que también es de dar clases y me gusta porque es como parte de lo de mi carrera. Docente de la Universidad Nacional. Y de ahí tenemos otros proyectos sociales también, en cooperación con otras organizaciones internacionales. Una en Soyapango, donde hay una orquesta sinfónica con un coro también, donde vamos a dar clases con un grupo de maestros de aquí de Santa Ana y otros de San Salvador. Y aquí en Santa Ana tenemos otro proyecto similar con esta misma organización, donde también hay niños, unos 60 niños de diferentes lugares de alrededor de Occidente, de Las Cruces, de Ciudad Arce, estamos hablando de niños de escasos recursos. Y todo esto convierte que la fundación siga haciendo esta labor social. Entonces, en conjunto con cooperantes, que son estas organizaciones que se unen y también ponen fondos para esto. Pero así es como se va haciendo un trabajo, aunque pesado, pero muy satisfactorio, porque al final eso compensa lo que se hace en la fundación con recursos propios. Y bueno, nuestra meta o nuestra idea es que un día sí van a haber sponsors que patrocinen a estos niños becados y que la fundación empiece a hacer, digamos, a ir más allá de las fronteras. Así que... No, sí, es increíble, la verdad, todo este trabajo. Parece fácil, uno ve la fachada y dice, bueno, aquí vienen niños a recibir clases. ¿Cuál ha sido el mayor reto? Bueno, yo pienso que el reto es quitarse esos paradigmas. Es que uno como salvadoreño tiene estos paradigmas tan ahí impregnados que todavía hoy hay mucha gente que ve al arte como algo secundario a la educación. No lo ve como complementario a la educación. Pero el arte trae tantos beneficios, el arte en general, ya sea la danza, ya sea el dibujo y la pintura, o ya sea la música, ya sea esas 3 ramas que son a lo que nos dedicamos más, traen unos beneficios, pero tan completos para la vida del niño, para la educación del niño, que debería ser complementario a la educación que tienen. Pero ellos lo ven como su prioridad, la educación formal. Pasan 14 años ahí y salen
no tan bien evaluados en la PAES. Entonces uno ve como pasaron 14 años y como que todavía no salieron tan bien preparados. Algo pasó de extraño ahí. Y uno escucha, o sea, al pasar en contacto con tantos niños, uno escucha lo que ellos dicen. Por ejemplo, me llamó la atención un día de estos que estaban diciendo, mire, profe, me dice, yo es cuando escribo del pizarrón, solo escribo. No sé lo que estoy escribiendo. O sea, ellos escriben el pizarrón para llenar su cuaderno porque hay que hacerlo. No hay una lectura comprensiva al escribir. El maestro cree, por ejemplo, esto pasa en lo secular, en lo académico. El maestro piensa que al escribir en la pizarra, él va a escribir y se le van a quedar los conceptos, pero ya está en modo automático. Entonces, como que los métodos tradicionales que se dan ahí, como que no funcionan mucho para hacer conexiones neuronales, pero la música, la pintura, a través de la experimentación, por ejemplo, en la pintura, los niños empiezan a experimentar con los colores, empiezan a observar cómo los colores se van mezclando. Eso les despierta algo y le hace conexiones. El tocarlo, las texturas. Sí. A veces yo veía niños que se estaban pintando las manos y se miraban las texturas que crean los poros con la pintura. Y eso es algo, una experiencia única, que la están viviendo y que les hace transportarse a otros campos que no son los métodos tradicionales de estar sentado ante un maestro allá que les está dando una cátedra, etc. Entonces, y así mismo podemos decir en la música, por ejemplo, la música es vibración. Entonces la música me trae unos beneficios geniales. Más que todo cuando yo estoy, por ejemplo, acompañando a la música con un método académico que es la lectura musical, yo estoy, es bien curioso cómo han hecho experimentos que lo que yo estoy viendo espacialmente, porque la lectura de la música es posiciones, no es diferentes números, diferentes figuras, no, es la misma figura, diferente posición, se llama diferente. Entonces es espacial. Por lo tanto, genera unas conexiones neuronales diferentes a la matemática, pero que están a la par. ¿Y eso qué hace? Sinapsis. O sea, una parte más grande conectada que hace que ese niño analice mejor en su vida cotidiana, sea más comprensivo, tenga una mente más ágil. Obviamente el papá no logra muchas veces dimensionar esto y lo toma como, ay, no hay en qué poner a este niño y mucho molesta en la casa, lo voy a poner en música. Nosotros lo aprovechamos, es como, véngase, claro, le vamos a enseñar algo. Pero sí, un día se encontrara la importancia que es el arte como complemento a la educación, yo creo que hasta se pusiera una ley, que la ley fuera, el niño debe tener como complemento a su educación formal. Pero se puede proponer. Claro. A partir de la fundación ustedes hoy lo pueden proponer. Exacto. Claro. Entonces, por ahí pienso yo que puede ir como mejorando esto del arte unido a la educación formal, porque puede ser un complemento. Claro. Entonces, por ahí vamos ahorita nosotros como abriendo paso todavía. Ahorita se están haciendo cosas muy importantes en el país respecto a música. Y bueno, mi hermano que está ahí en el sistema de coros y orquestas también es como parte fundamental de todo lo que se está haciendo. Entonces, como estamos muy pendientes también de lo que se está haciendo allá, a nivel macro ya, o sea, a nivel del Salvador. Sí, claro. Muchas cosas muy beneficiosas, como lo del Banda del Salvador, donde se han incorporado niños de cantones remotos con un gran talento, y es que eso pero increíble. Eso es lo que realmente llama la atención. Sí, entonces es algo que antes no lo habíamos visto con esa dimensión, tal vez más pequeño, o tal vez centralizado, o tal vez en ciertos lugares, pero no con esa dimensión. Entonces algo se está haciendo. Yo veo que vamos por buen camino y también se siente que se está avanzando en ese tema un poco más rápido. Claro, es más, este año se va a graduar la primera generación de licenciados en música. Y en la de Matías, la historia, en la Matías, de la historia del país. Es algo que hasta vergüenza nos debería de dar. que en tanto tiempo de que el país está en su historia, nunca ha habido una generación de licenciados en música. Sí. Entonces, pero sin embargo, ya están los primeros por graduarse. Ahí vamos nosotros también. Nosotros estudiamos ahí también la licenciatura en música. Entonces, eso es algo interesante que está escribiéndose la historia. Entonces, así como nosotros empezamos con estos conflictos de paradigmas y todo, en donde la música no era muy bien valorada, ahorita estamos al punto donde nosotros podemos dar fe que sí se puede, que sí se puede vivir de la música, que sí se pueden hacer cosas bonitas a través de la música. El arte tiene una maravilla, un sinfín de ramas, digamos,
que incluso hasta hay gente que cura a través de la música, porque es como las vibraciones, como decía, hacen que la gente se sienta mejor y la música lo apacigua si alguien tiene mucho estrés. Entonces tiene tantos beneficios, ya sea ejecutar o escucharla. No, hombre, qué increíble. De verdad que basta con querer transmitir todo este conocimiento, porque conocimiento que no se comparte se pierde, Sí, definitivamente. exacto. Y entonces, que ustedes lo estén transmitiendo a niños que son una esponja, pues, Sí, son una esponja. sí. Y entonces, y queda también de tarea con los papás, que el papá también venga y los apoye, los incentive, Exacto. y no como un... No como algo, pasatiempo, no como sino como algo pasatiempo, no como complementario. secundario, sino como Sí. algo complementario. Sí, exacto. ¿Cuál fue su primer instrumento? Bueno, esa armónica es el primer instrumento. Aunque lo de la percusión y todo eso podríamos decir también, porque eso le genera a uno lo del ritmo. Claro. Pero un instrumento como tal que está dedicado para la música, porque los otros eran cacerolas No, y claro, cosas sí. y vasos. Pero digamos, un instrumento como tal, la armónica. La armónica. Yo siento que no le sacamos mucho sonido, porque nosotros solo soplábamos. Era un tanto difícil. Ajá. En ese momento. Pero ya después, digamos, el segundo instrumento, que era ese tecladito pequeñito que todavía lo tenemos ahí guardado, ese pienso yo que nos despertó más el oído musical. Claro. Porque ya podíamos hacer escalas, ya podíamos hacer melodías, no acordes, porque no tenía una polifonía todavía ese tecladito como para hacer acordes, pero ya eso para mí fue como abrir un panorama diferente, que había algo más en la música. ¿Y cuántos instrumentos puede ejecutar? Bueno, mi instrumento principal es el piano. Ahora, yo, por supuesto, en la carrera, por ejemplo, llevamos guitarra y piano. O sea, también hemos recibido guitarra. También sé sobre instrumentos de viento, porque nosotros que dirigimos las orquestas tenemos que saber de todos los instrumentos. Ahora, yo entendería que obviamente pues la teoría se recibe completa con el piano, por ejemplo, Sí. podemos recibir teoría completa con la guitarra, Sí. y que luego de tener la teoría completa con el piano, yo, bueno, pudiera fácilmente poder adaptarme a un instrumento de viento porque conozco la teoría, Sí. más aún yo tendría que practicar para tener la digitación de Sí, ese hay instrumento. ciertas cosas, por ejemplo, la embocadura. Claro. Por ejemplo, una flauta transversal. Hay gente que no le encuentra cómo hacer la embocadura. Digamos, nosotros se nos da. Podemos sonar una flauta transversal, no la podemos tocar como un profesional, Porque, pero sí podemos, por ejemplo, decirle a alguien, mira, la embocadura es así, se pone así, o la trompeta, cómo hacerla sonar, porque hay instrumentos que son un poco más complicados, digamos. Pero yo por eso no me gusta decir, sé tantos instrumentos, sé de ellos, pero ejecutarlo, quizás el piano, que es mi instrumento principal, a ese sí me he dedicado mucho tiempo y entonces sí me Es su defiendo. consentido. Sí, claro. ¿Qué otro instrumento le gustaría ejecutar tan igual como con el piano? Quizás el saxofón me llama la atención. Hay saxofones ahí en la fundación y todo, pero sería de sentarme a aprenderlo, sí. Claro. Pero resulta que en todo este transcurso nosotros empezamos a ser directores musicales también con mi hermano. Entonces empezamos a ver esto de la dirección. Y esto de la dirección es otro mundo, porque ya hay que saber de todas las familias, hay que componer, hay que hacer arreglos. Bueno, el director aquí en El Salvador le toca un poco pesado, porque por decir algo... ¿El director de qué? El director ¿De musical de orquesta, okay. Sí. Porque depende de dónde esté situado así y tenga los recursos correctos, puede tener a su disposición un grupo de maestros, incluso de copistas, que el copista es el que reparte las partituras, el que transcribe y el que hace los arreglos y todo eso. Puede tener un arreglista, etc. Pero, por ejemplo, aquí en nuestra región no tenemos todo eso. Entonces nos toca hacer de todo un poco. Y entonces es un poco más complicado. Hay que conocer de todo esto. Porque si uno no conoce todo esto, pues no saca adelante la orquesta. Sí, porque la partitura que le va a dar a alguien de piano no es la misma que le va a dar al de el trombón. Exacto. Y en el full score están todos. Y ahí uno tiene que saber dónde entra uno, dónde entra el otro. Y si alguien lo hizo mal, hay que corregirlo. Entonces, eso es algo más complejo, digamos. Pero nosotros con mi hermano hemos ido a Costa Rica, hemos ido a México. Vamos a ir a México otra vez, cerca de ahí por marzo, a otro encuentro de directores corales y orquestales. Bueno, el de México es de banda y orquesta. Entonces nos seguimos capacitando en eso. Y tenemos nuestras orquestas ahí a cargo. Entonces es como... ¿Aquí en Santa Ana? Sí, aquí en Santa Ana. Está la del proyecto este que decía que es
con una organización internacional. Está también la de la Fundación Bellas Artes, que es otra orquesta, y está también la de Soyapango, que son 3 orquestas que están a mi cargo ahorita y que yo tengo que hacer los arreglos para todas, yo tengo que hacer también las partichelas para cada uno de los instrumentos, yo tengo que entrenarles las canciones y dirigirlos, o sea, todo. Entonces sí tengo un grupo de maestros también que me ayuda a dar las clases. Pero en la dirección ahí estamos con todo eso y es otro campo, pero muy, muy bonito también. Claro. ¿Qué es lo más satisfactorio que le ha dejado la música en general? Bueno, para mí lo más satisfactorio es hacer lo que a mí me apasionaba de pequeño, que yo pensé que no se podía vivir de eso. Que le dijeron que no. Que me dijeron que no y que yo durante mucho tiempo he creído que sí. Y que ahora me paguen por hacer eso, o sea, es como, ya estoy completo. Que me paguen por hacer algo que a mí me gusta. Sí, entonces, incluso yo diría que me gusta un poco más no tocar, sino dar clases. O sea, pienso que yo siempre he dicho que mi talento es más el dar clases, porque yo lo he descubierto de que agarro un contenido nuevo y lo puedo transmitir fácilmente. Y eso me permite que más personas me entiendan y que más personas puedan seguir aprendiendo. Y eso pienso yo que a veces hay buenos músicos, pero que no saben enseñar. Y ahí tienen como, están dándole y dándole los contenidos y no saben transmitirlo. Y hay gente que no tienen el conocimiento completo de algún instrumento, pero saben enseñarlo y hacen que ese alumno sobrepase al maestro. Y eso nos ha pasado a nosotros muchas veces. Así bueno, yo le he preguntado a otros invitados acerca del éxito. Ajá, ok. Pero yo a William le quiero preguntar, ¿qué es para William el fracaso? Bueno, yo pienso que si le podemos llamar fracaso, porque yo creo que la vida no es en línea recta, sino que la línea siempre lleva altos y bajos. Pero yo no le llamaría fracaso a eso, le llamaría formas diferentes de hacer las cosas. Entonces uno muchas veces intenta hacer las cosas y fracasa en eso, digamos, pero eso nada más es la oportunidad para reconocer que ese no era el método correcto, que hay más. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ok, por aquí no es. Ha de haber otra solución. Buscamos la solución, recomponemos las cosas y empezamos nuevamente. Nos ha tocado muchas veces comenzar de cero. Y nunca lo hemos visto como un fracaso, lo hemos visto como, bueno, estamos de cero. Vamos otra vez, el talento lo tenemos, las ideas están aquí y ahora vamos otra vez a avanzar. Tal es el caso de la pandemia. En la pandemia, claro, todas las instituciones que se dedicaban al arte sufrieron mucho más que las otras instituciones que no se dedicaban al arte. Claro. Muchos maestros, digamos, del sistema educativo, formal y no formal, tenían sus salarios y estaban en casa, hacían sus clases virtuales y se la pasaron ahí quizás un poco mal por esto de estar encerrados. Y algunos que no se querían adaptar a lo virtual. Exacto. Pero en caso de las academias, llamémosle así, de música, sí, todos pueden dar fe, todos los compañeros que han tenido academias de música, que se quedó a cero. La gente, como estoy diciendo ahorita, no toma como prioridad la música, por lo tanto, ¿qué va a hacer? Vamos a comprar comida y las clases de música las suspendemos. Y las clases de arte las suspendemos. Nos quedamos a cero. Entonces, quizás... Yo he escuchado gente, perdone que le lo interrumpa, he escuchado gente, mira, o seguís con tu clase de música o instalamos el cable en la casa. O sea... O te compro un... O te compro tu tablet. Nintendo, sí. Bueno, o sea, hoy hay otras consolas, sí. pero... Ajá. Sí, entonces, y ahora en una pandemia, yo priorizo salud, priorizo alimentación y obviamente no estaba mal, que no estaba mal. Y digamos, lo que no se podían quitar es estudio. Los colegios siguieron cobrando. Sí, pues sí. Eso no se lo podían quitar y ahí estuvieron pagando. Pero lo que sacrificaron es todo lo extra y todo lo extra, ahí vamos nosotros. Entonces fue un poco difícil. Yo le podría llamar que ahí fue un valle, pero al fondo. Nunca lo consideré un fracaso. Hasta ahorita que me menciona la palabra, pienso yo que es lo más parecido a lo que alguien le puede llamar un fracaso. No, yo estaba nada más ahí todo el tiempo meditando qué voy a hacer, porque esto está a cero. Me tengo que levantar nuevamente.
Bueno, y empezamos a platicar con todos y empezamos a hacer la escuela virtual. Todos los proyectos de repente ya estaban, nosotros quizás fuimos los primeros en levantar la escuela virtual. Porque ahí están como los tiempos en el Facebook y todo eso de lo que fuimos haciendo. Hicimos hasta conciertos virtuales después. Los niños que estaban bien remotos les llevaban tarjetas de teléfono para que pudieran ver su clase y cosas así que hicimos estrategias junto con estas otras organizaciones que también decidieron colaborar y levantamos otra vez la escuela con otros alumnos. Los antiguos hasta ahorita empiezan a llegar algunos y otros llegaron ya en el 2021, en 2022, 2023 y a otros todavía no han llegado. Pero, o sea, de los que teníamos en aquel entonces cuando estábamos con todo para arriba, antes de la pandemia, justo en el 2019, digamos. Entonces, para mí siempre que veo un bajo, digamos un bajón de estos, yo lo veo como una oportunidad. Es como, ok, nos quitaron este proyecto. Ok, nos quitaron eso. No me estreso ni nada. Yo digo, ok, tenemos tiempo para descansar mientras vemos qué hacemos. Porque tenemos que hacer otra cosa. En vez de eso va a venir otra oportunidad. Y así han salido nuevos proyectos, nuevas colaboraciones. Simplemente seguir intentándolo. Claro. Porque la oportunidad va a llegar. Sí, pero si me encuentro acostado en mi cama... Exacto. O sea, bien decía alguien de que la inspiración te va a encontrar trabajando. Sí. O sea, yo no puedo decir, inspiración, ven a mí. No, yo tengo que ponerme a trabajar. Hacer yoga. Sí. Me pongo a trabajar y de vez en cuando ahí, ¡pum!, llega la inspiración y hago cosas maravillosas, trabajando. Claro. Entonces, siempre hemos tenido como ese espíritu de lucha con mi hermano, de no decir no a las cosas, de aventurarnos y decir, hagámoslo. No tenemos muchos recursos, pero tenemos el talento. Entonces, porque no se trata tampoco de meterse y perder dinero. No, se trata también, hay que saber un poco de finanzas, hay que saber un poco también de estrategia, hay que saber un poco de administración de las empresas también. Pero, paralelo a esto, si nosotros nos quedamos con solo el conocimiento académico y hacemos números, no podemos. Sí. No se puede hacer ni una fundación ni una escuela con esos números. Pero nosotros era como, bueno, tenemos esto, pero tenemos esto otro y esto otro. Démosle. Y a caminar. Y ahí, bueno, ha sido, la verdad ha sido un éxito. Bueno, sí. Perdón, y justamente eso, a eso quería llegar a la palabra éxito. Y es porque desde el inicio de la plática hemos mencionado todo el caminar de ustedes como hermanos. Éxito es incluso haber estado tan unidos. Sí. Y un éxito de sus padres, claro, como papás, como familia unida. Desde ahí arranca el éxito y justamente esos altos y bajos, a donde cualquiera pudo haberlo tomado como fracaso, tomarlo como una oportunidad. Una oportunidad para llegar volver a levantarse. Llegar a esa altura. Cuando William no está, y aquí vamos ya finalizando, hemos llegado casi 50 minutos, increíble, ha sido una plática muy entretenida y muy productiva también para todos los que nos han escuchado. Cuando William no está haciendo música, cuando no está haciendo nada que tenga que ver con arte, ¿qué le gusta hacer a William? Bueno, mis hobbies tienen que ver con algo artístico también, ¿verdad? Porque, por ejemplo, uno de mis hobbies es la fotografía. Me encanta tomar fotos. Y no es de hace mucho tiempo, sino que como cuando estábamos en esto de la fundación, bueno, desde el inicio teníamos la necesidad de fotografiar nuestros eventos. Por redes sociales. Exacto, entonces era como, y no teníamos cómo pagarle a alguien, entonces me tocaba aprender un poco de diseño, aprender un poco de redes sociales y aprender un poco también de fotografía. Y ahí fuimos perfeccionando la técnica y de repente se nos daba lo de tomar fotos, que no es tampoco solo de disparar. No. A veces hay que capturar un momento. Tiene su ciencia. Exacto. Entonces, pero se me daba mucho eso. Y empecé a estudiar mucho, por ejemplo, en el caso del ballet, empecé a estudiar los movimientos, iba a los ensayos a observar cómo era el paso, a dónde había que tomar la foto. Y entonces eso me hizo que de repente tomaba fotos de ballet, que es bien complicado, pero me decían los bailarines, hey, esta es una buena foto. Y tal vez la que salía en el periódico no, porque llegaba el fotógrafo del periódico, y tomaba 1000 fotos y todas malas. Porque en el ballet hay que esperar el momento. Y cuando uno ve el momento, uno dice, aquí va la foto. Y uno tiene que disparar. Entonces, como con un anzuelo. No es como una atarraya. Entonces, pienso que es uno de mis pasatiempos que me gusta hacer.
hago sesiones y de repente me sale trabajo también de eso, porque me salen bodas, me salen cumpleaños y todo, y me pagan por eso. Entonces es como otro hobby que también me da ciertos recursos. Bueno, William, de verdad que esta ha sido, y lo digo con mucha sinceridad, ha sido una de las mejores pláticas que he tenido aquí en este estudio. Gracias. Este estudio está abierto para ustedes. Gracias. Está a sus órdenes también para sus alumnos, para ustedes, Gracias. en lo que podamos servirles. Y definitivamente que el objetivo nuestro es llevar un contenido útil dentro dentro de todo lo que nos ofrecen ahora las redes sociales. Sí. El TikTok que tenemos ahora, entretenimiento de 30 segundos, dentro de todo lo que nos ofrece el TikTok, el Facebook, el YouTube, llegue la gente a este contenido. Sí, y claro, si una persona nos ve y nos está viendo usted, a una persona nos ve, nosotros nos damos por complacidos. Sí, claro. Porque al final a alguien le dejamos en su corazón y en su mente, le dejamos buen contenido para que lo pueda desarrollar en su vida. Así que muchísimas gracias, William. ¿A dónde pueden contactar a Fundación Bellas Artes? Así rápidamente. Bueno, estamos en redes sociales como Fundación Bellas Artes, estamos en Instagram, estamos en Facebook y estamos en Twitter y estamos también en LinkedIn. Ajá, estamos ahí. Y bueno, ahorita con lo de los teléfonos no estamos todavía, porque nos hemos trasladado de local. Sí, entonces estamos cambiando eso, por eso no me gustaría dar teléfono. Pero pueden, teléfono fijo, pero pueden ir y visitarnos y ver las instalaciones. ¿A dónde están ahora? Estamos en Callejón al Convento del Carmen, cerca del Dominico, en ese mismo callejón, hacia abajo. Casi al finalizar ese callejón, ahí está la fundación ahora. O sea, le queda de frente, dijéramos, a la Iglesia del Carmen. La Iglesia del Carmen. Sí, exacto. Entonces es un buen lugar, bastante tranquilo, las instalaciones están amplias, muy adecuadas para lo que nosotros hacemos y bueno, a cualquier persona que quiera acercarse a conocerla puede llegar. Puede llegar. ¿A qué número pueden escribir? Porque hay un número de WhatsApp, entiendo. Sí, búsquelo sin problema. Bueno, gracias a todos los que han estado en sintonía nuestra. Hemos estado hablando con William Ortiz. Él y su hermano son fundadores y él es director de la Fundación Bellas Artes. Yo desde hace un tiempo vengo dándome cuenta de lo que Bellas Artes, la Fundación Bellas Artes ha estado realizando en Santa Ana y sin lugar a duda ahora conocerlo ya desde sus entrañas ha sido maravilloso. Y yo estoy totalmente agradecido. Sí, no, muchas gracias por la oportunidad también. El teléfono es el 7504-8133. Ahí perfecto, pueden escribir y les van a dar la información que necesitan. Bueno, gracias William, de verdad, muy amable y yo espero que la fundación siga creciendo en alumnos, sobre todo, que es lo que más necesitan. Sí, es lo que los va a hacer más grandes cada vez, en alumnos. Que haya gente al otro lado que nos haya escuchado, que lleve a sus hijos, no como algo como así para que me los cuiden, ¿verdad? Porque no tengo quien me los cuide, ¿no? Claro. Sino como algo complementario. ¿Y por qué no convertirse en algún momento en lo primario? Ustedes no saben. A veces hay alumnos que no traen para matemáticas, no traen para física, no traen para ciencias. No sabemos si el talento y la inteligencia que ellos traen es artística. Sí, es musical, Y si no se la desarrollamos, nunca lo sabremos. Exacto. Y muchas veces se comete el error, por ejemplo, que alguien es malo en matemática y se le pone para un refuerzo en matemática. Cuando se le podría decir, bueno, ya que es bueno para la música, le voy a pagar clases de música y fuera el mejor de todos. Claro. Porque esa es su habilidad, su inteligencia múltiple. Entonces, pero bueno, tampoco estamos diciendo que lo académico no es importante. No, nosotros, bueno, en mi caso yo tengo 2 carreras y un posgrado. Entonces no puedo decir tampoco que, me quedé músico porque no estudié. No es eso tampoco. Damos el ejemplo que sí, hay que estudiar también. Pero a lo que voy yo es que hay que llevarlo como algo complementario a la educación. Claro. Bueno, gracias William y gracias a todos los que estuvieron pendientes de una edición distinta y un programón. Si se lo perdió, puede volverlo a ver en Spotify, en nuestro canal de YouTube y en nuestra cuenta de Facebook. Eso es lo mágico de las redes sociales y de este podcast, que usted lo puede ver las veces que quiera. Compártalo con sus amigos, con su familia, porque sin duda alguna a más de alguno le va a servir. Gracias y nos escuchamos a la próxima. Gracias. Si llegaste al final de este podcast, queremos agradecerte y darte la bienvenida a la comunidad de Cubo Fan Club. Síguenos en todas nuestras redes y comparte nuestro contenido. Esta fue una producción original de Cubo Radio Podcast.